¿qué tal? Soy José Eduardo Carrillo y esto es Escuela Católica, el podcast. Y en esta ocasión me acompaña un gran invitado traído desde lejos, que no es Argentina, sino España, ¿verdad? Y es Lander Gastelumendi, que es el vicepresidente de Grupo SM, religioso marianista, por ciento. Lander, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Es de las pocas veces que alguien dice bien mi apellido fuera de mi tierra. Lo ensayé. Hombre, claro. Te acabo de pillar. Sí, no, claro. Yo agarré y dije, es Gastelumendi, no se nos olvide y que quede claro. ¿Cómo te trata México? Bienvenido. Pues mira, me encanta venir. Ok, ¿qué? Y tengo que decir que he aprendido a venir. ¿Qué quiere decir eso? He aprendido a controlar mi estómago Híjole, eso está complicado. con el picante. Claro, sabe estar Las complicado. primeras veces, normalmente cuando venimos una semana y al tercer día ya empezaba a tener problemas de estómago. Oye, al tercer día que Y sí ahora que ya aguantaba. Ahora ya nada. Intento evitar el picante y esas comidas tan fuertes que para nuestros estómagos hacéis aquí. Sí, no, bueno, pero a ver, ¿qué te hace venir a México, venir a visitarnos, venir aquí a ver cómo está la escuela católica en México, en SM? Bueno, oficialmente me hace venir aquí la responsabilidad, tener que venir a acompañar a SM México, acompañar a las personas, acompañar el negocio, acompañar los proyectos, acompañar... eso es lo primero. Y lo segundo, el conocimiento, la curiosidad. Cuando uno quiere estar cerca de los pueblos, tiene que entender mejor lo que está pasando en los países, qué está pasando en las escuelas, qué retos se tienen en las escuelas, qué movimientos hay, qué distintas iniciativas surgen en los países, y todo eso se hace pues visitando los lugares, hablando con personas, conociendo, visitando colegios, hablando con direcciones, con maestros y generando conocimiento, que es lo que tenemos que hacer. Hemos hablado mucho aquí en diferentes episodios de conocer la realidad. Sí. ¿Es eso? Esa es, efectivamente, la realidad de la educación en el país, en México, y la realidad de SM en México también, con los retos que tiene. Bien, hablabas de la responsabilidad, ¿no? De tu responsabilidad como vicepresidente de Grupo SM. Si nos puedes platicar un poco de qué significa estar o tener esa gran misión y esa labor. Pues significa una gran responsabilidad. No, sin lugar a dudas, pero ¿cómo se aplica? Pero una gran responsabilidad que yo creo que está centrada sobre todo en acompañar a las personas. Ok. Si tú me preguntaras, bueno, ¿y en qué consiste tu día a día? ¿De qué te responsabilizas? Solo de acompañar a las personas y de asegurarme de que hacen su trabajo y de que lo hacen según a una identidad y una manera de hacer que es la que nosotros queremos tener en SM. Has tocado la palabra clave, nuestra identidad. Tú eres religioso marianista. Justo Grupo SM nace a partir de esta espiritualidad, de esta congregación. ¿Cómo nos puedes platicar de ese origen? Pues el origen viene de la escuela. Sí. Y es un origen, digamos, casi fortuito. Los hermanos marianistas españoles tenían una serie de colegios y allá, en plena Guerra Civil Española, 1937, se dan cuenta de que sus colegios no tienen buenos materiales. Okay. Entonces, con su propia experiencia y su conocimiento, empiezan ellos a hacer los primeros cuadernos sin ningún tipo de intención de generar una editorial, sino okay. simplemente la de servir a sus escuelas para que sus alumnos se formaran lo mejor posible. Entonces, ver esa realidad, claro, ver una respuesta claro, y empezar a hacer estos libros. Hay una necesidad, yo tengo un conocimiento, compra una pequeña imprenta con el único objetivo, como digo, de generar unos cuadernillos para que los alumnos marianistas españoles de 1900, de la década de los 30, tuvieran buenos materiales. Esos materiales fueron teniendo éxito, se los fueron pidiendo otros colegios de alrededor y así, como quien no quiso la cosa, pues surgió lo que ahora es la editorial SM. Claro, o sea, a partir de esa propia necesidad y luego también de compartir, ¿no? Lo que se había logrado, lo que habían estado trabajando hacia otras personas. Efectivamente. Mira, los hermanos mayores españoles todavía hoy, ellos hablan que el curso allá va desde septiembre hasta junio. Okay. Terminaba el curso en junio, les montaban en autobuses y les llevaban o a San Sebastián o a Cádiz, que son los dos colegios que están en la costa española, okay. Y les dejaban todo el verano allá haciendo materiales
para que en septiembre en sus colegios estuvieran. Entonces trabajaban 8 horas al día y después les permitían darse algún baño en la playa. De repente, De ¿por qué no? repente. ¿No? Sí, sí, sí. Pero ellos durante el invierno trabajaban en el aula Ujú. y durante el verano trabajaban generando los materiales que luego durante el invierno iban a utilizar en el aula. Con lo cual, cuando decimos que SM viene de la escuela católica, que somos escuela católica porque nuestro origen está en la necesidad de materiales que tenía la escuela católica, la escuela marianista española de aquel tiempo, ¿no? Y de una etapa complicada en De el una etapa país, muy ¿no? Un complicada del momento de país. guerra, Sí, de incertidumbre sí, sí, y sí. demás. ¿Y de dónde nace ese, pues digo, estamos hablando del contexto español, ¿no? De poderlo compartir a otros lugares, porque ese no está presente únicamente en España. No, claro. Pues yo creo que nace de una visión absolutamente misionera, Eh, eh, que no empresarial. Yo creo que para nosotros la empresa es un medio para poder realizar nuestra misión, ¿verdad? Quiero decir, esto es bueno, esto genera valor en la educación y en la sociedad del país en el que estamos, en aquel momento solo España. ¿Por qué no intentar reproducir este mismo sistema en otros países? Y así es como pues llega Chile, después llega México, después llegará pues Brasil, Argentina y el resto de los países en los que se implantó SM inicialmente. y estos materiales de los que estamos hablando son materiales, porque estamos hablando de la escuela católica, de, de materias de religión o de alguna materia en particular. No, yo creo que cuando hablamos de educación integral, hablamos de todo. Y la concepción de que hay que formar bien en matemáticas, hay que formar bien en literatura, hay que transmitir buenos conocimientos de historia y hacer una buena lectura, correcta lectura de lo que es la historia de cada país o del mundo global, etcétera, etcétera. Y hay que tener buenos libros de religión, también faltaría más, pero no solo. No solo, yo creo que el diálogo fe-cultura ahí tiene mucho que Es, decir. es decir, la escuela católica no es una escuela únicamente donde se da catequesis. No manches, como dicen aquí. Digo porque No, podríamos en decir, hombre, absoluto. en la escuela católica preparan para la primera comunión. En absoluto. Es mucho más que La eso. escuela católica es escuela. Ok. Y como escuela tiene una función de transmisión de conocimientos, educación de la persona que es fundamental. Nosotros lo hacemos con un estilo peculiar, que es el católico, ¿no? Tenemos, bueno, pues a Jesús de Nazaret como centro de nuestras motivaciones y de nuestro camino, ¿no? Pero la escuela católica es escuela. Ok. ¿Y ese plus de Jesús de Nazaret, en qué consiste? Madre mía, ¿en qué consiste? Consiste en tener un don de mirar. ¿Un qué, perdón? Un don de mirar. Ok. ¿Mirar ¿A qué? quién mirar? ¿A quién? Ok, ¿a quién mirar? Tener una guía y una manera de mirar el mundo también, me parece, y al ser humano, ¿no? ¿Cómo? Me imagino que cómo mirar a través de cómo mira Jesús. Efectivamente. ¿Y cómo Tener mira Jesús? de alguna manera la mirada de Jesús, ¿no? Para con uno mismo, para con los demás y también con el entorno, ¿no? Pues mira, pues yo no lo sé. No sé en qué óptica se venden las gafas de Jesús. Yo me las Ok. intento colocar constantemente, intento intuir de qué estamos hablando. Lo que sí intuyo que es seguro es que esa mirada tiene mucho que ver con la luz Ok. y tiene mucho que ver con la esperanza. Esperanza. Y con a pesar de todo, yo creo mucho en ti. Es verdad, ¿no te ha ocurrido nunca que a veces te sientas enfrente de alguien y la mirada dice mucho? Mucho. Mucho. Y Completamente. entonces hay miradas, yo estoy pensando en la mirada de mi madre, y ya puedo ser yo el hijo más ingrato del mundo, que ella solo me va a mirar como madre, Correcto. como alguien que por mí pues daría la vida, ¿no? Y entonces yo intuyo que en la mirada de Jesús hay mucho de eso, de no juicio, de mucha misericordia, de mucha esperanza y por lo tanto de muchísima luz, De mucha aceptación. de mucha aceptación. Acoger, Sí, recibir. sí. Y ahí yo creo, bueno, no creo, lo que hemos platicado, ¿no? La escuela católica tiene mucho que aportar y es relevante para el mundo de hoy, del 2025. Súper relevante y súper necesaria. Yo creo que en un mundo, en un entorno también donde los jóvenes, bueno, pues vivimos ciertamente a veces falta de esperanza, falta de luz, un exceso de juicio, ¿no? Pues
estoy gordo, no soy perfecto, o sea, una excesiva... Incluso hasta hacia uno mismo, Sí, ¿no? una excesiva perfección como modelo de ideal al que tender, pues un mensaje, algo como, mira, es que yo creo en ti y es que me gusta como tal y como eres, ¿no? Y no hace falta que hagas esfuerzos titánicos, porque es que a mí o sea, tú es que es hijo de Dios y porque yo te he creado y para mí eres un tesoro. Con lo cual, otra cosa es que como respuesta a ese amor que uno recibe, Ujú. uno intente mejorar. Claro. Pero ya es una respuesta a algo que tú has recibido. Es decir, yo no me siento forzado a, Ujú. sino me nace responder a todo ese amor que yo recibo, intentando devolver un poquito al menos Sí, claro. de ese amor que yo he recibido. Sí, o sea, esa experiencia de sentirse amado Claro. me lleva a Ah, una respuesta, que no necesariamente tiene que ser enorme, claro. pequeño, es una respuesta. Sí. Desde lo que soy, desde lo que tengo y desde lo que puedo ofrecer. Y eso es parte del mensaje que tiene la Escuela Católica que comunicar a la educación, al mundo. Pues yo estoy convencido de que sí. Fíjate que en mi propia experiencia como alumno de escuela católica, como alumno marianista, esto para mí yo creo que fue fundamental. De hecho, vamos a eso. Tú fuiste Sí, alumno alumno, marianista. alumno marianista. ¿Qué veías en esa experiencia como alumno? ¿Qué te llamaba la atención? Mucha alegría en los hermanos. Ok. Mucha alegría en los hermanos. Eso es yo creo que lo que me llamó a ser hermano sobre todo. Yo vengo de una familia ciertamente bastante adinerada, sin ningún problema económico, con todo fácil, con un futuro más o menos relativamente sencillo, era buen estudiante, todo relativamente fácil. Y en cambio en mi colegio me encontraba con una comunidad de hermanos que teniendo una vida muy sencilla, tenían una alegría profunda Okay. que yo no hacía más que preguntar cuánto valía y dónde se compraba, Sí, porque claro. todo se compraba Sí, y todo tenía claro. un precio. Sí, sí. ¿Dónde Y dice, pago? ¿Dónde lo compro? listo, que esto no va de tarjetas de crédito, que Sí, esto va de claro. otras cosas, ¿no? Y entonces eso es lo que yo creo que recibí y lo que más me llamó la atención, la alegría, no es alegría superficial de me río una noche con mis amigos, sino una alegría ciertamente profunda, ¿no? Es decir, de personas que estaban en su sitio entregando su vida por nosotros, que éramos alumnos, Claro. a veces ingratos, a veces maleducados, a veces... y que a pesar de todo ellos mantenían, pues lo que te digo, una alegría y un estar en su lugar que a mí me volvía loco, porque yo decía, pero vamos a ver, si yo tengo todo lo que hay que tener en esta vida, O sea, ¿qué me hace o sea, falta, no? objetivamente, a ver, que alguien me diga que me falta. Claro. Y había algo que no estaba, ¿no? Entonces, ese elevar un poco la mirada, ¿no? Decir, esto no es todo. Ujú, Todo lo que se ve a primera vista no es todo. ujú. Sí, hay algo más allá Hay algo y más. que probablemente me puede faltar, me estar Sí, faltando. sí. Y, ok, ¿alguna anécdota que tú digas, esto me transmitía esa alegría que tanto mencionas ahorita? Pues yo, no es una anécdota en concreto, es una convicción de que esa alegría se transmite por contagio en la experiencia, en el contacto personal. Ok. ¿Sí? Mi experiencia en el colegio no fue tanto en la clase con la pizarra, en las clases de matemáticas, Ok. sino fuera de lo que son las aulas, ¿no? Ok. En el De deporte, en el recreo. Ok. patio, en las excursiones al monte que ahí hacíamos los domingos, en los campamentos que hacíamos en verano. Ese contacto con la persona, ya no tanto el profesor y el alumno, Ujú, sino ujú, tú y yo, como ujú, lo que estamos haciendo ahora, ¿no? ujú. Dos amigos que se encuentran y en ese contacto sin roles, ahí es donde yo creo que puedo decir que recibí eh, como el chorro de Claro, esa luz, en ¿no? la En la cotidianidad, cotidianidad, en la en lo normal, sí, espontaneidad, en lo en las risas, en normal. los chistes, sí, en el programar cosas juntos. Esos momentos fuera del salón de clase, podríamos decir, Sí, son educativos entonces. súper educativos. O sea, habría que aprovecharlos y saberlos Sí, aprovechar mejor, sí, sí, sí. ¿no? Porque ahí es donde, bueno, tu experiencia tiene su foco en esos momentos. Claro, yo es que creo, antes esta mañana nos hablaban de los vínculos y de las relaciones. Yo creo que ahí es donde se generan relaciones más profundas, Claro. en donde ya tú no eres el profesor que me tiene que poner una nota y que me va a evaluar.
porque ahí ya no hay evaluación. Sí, no. Una nota y una evaluación en un examen genera mucha distancia entre uno y otro. Claro, tú me pones la calificación, Claro, yo tengo ya, entonces yo que tengo que mostrar, llegar a cierto efect- estándar, ¿no? efectivamente. Y en cambio, fuera del salón de clase, pues ahí no hay nota. Sí, claro. Ahí ya somos tú y yo. Y Porque, eres tú. claro, Ujú. y no me siento como en la obligación de tener que llegar a una nota, a un mínimo, a un aprobado, etcétera, etcétera, Sí, ¿no? claro. Y entonces, de esa experiencia como alumno marianista, tú decías, te llamaba la atención la alegría y decidiste ser hermano marianista. Ujú. ¿Cómo fue? ¿Cómo es esa historia de decir, es el momento, voy a tener esa alegría? ¿Cómo fue esa decisión? Si nos puedes compartir. Sí, claro. Pues iba a decir que un momento muy sanador, pero muy complicado. Ok, Muy sanador, pero muy complicado. Yo tenía entonces 18 años, nada más terminar el colegio, ok, con una perspectiva de futuro empresarial en casa muy marcada. ok. O sea, me ¿Vale? imagino de toca Sí, esto, sí, ¿no? Toca esto ya. estudiar Sí, tal, toca hay estudiar que... esto. Ujú. eh, y ya estaba todo muy hecho. Y yo muy agradecido, porque bueno, pues qué suerte haber nacido en una familia Claro. así, Ujú. que te puedo ofrecer eso. Y entonces yo lo vivía como empezaba el tiempo de también poder responder y devolver a mis padres todo lo que yo previamente había recibido, ¿no? Y en esa responsabilidad de devolver como hijo y de ser agradecido con todo el esfuerzo que ellos habían hecho con nosotros, conmigo, pues se cruza esto de ¿y yo marianista, por qué no? ¿Y yo marianista, por qué no? Y entonces, bueno, al principio lo descarté totalmente Ok. porque me parecía que era como de mal hijo, de desagradecido. Ok, claro, tanto Dice, que no, había es que de mí se recibido y... espera que yo haga esto y lo que mi Ujú. padre, especialmente mi padre, esperaba, o yo creía que él esperaba, es que yo fuera un clon suyo. Él se llama más José, yo me llamo, vamos, que fuera un José segundo, ¿no? Sí, Y que claro. heredara la dirección de las empresas y tal y cual, ¿no? Entonces eso me generó bastante tensión y bastante desazón. Sí, por ese sentir voy a ser malagradecido, no voy a Efectivamente, corresponder sí, a lo que tanto he sí, recibido. sí. ¿Y qué te llevó a dar ese paso? Pues la evidencia. O sea, yo creo que el Señor dice, a ver, pero tú eres tonto o sea, O sea, te o zarandea y sea, te a dice, ver, hombre, chiquito, despierta. espabila, despierta. ¿Qué hizo? Eh, ¿Qué hizo el Señor para hacerte despertar? Pues mira, me matricularon en la universidad, fue a una universidad privada a estudiar ingeniería industrial, que es mi padre era ingeniero industrial, o sea, yo hice todo lo que había que hacer. Y estaba ahí en las clases de cálculo, de álgebra, de tal, y decía, pero discúlpame, ¿se puede decir tacos aquí? Dice, ¿qué Sí, cojones hago yo aquí? sí, O claro. sea, digo, si es que esto yo creo que ni me gusta, ni me veo yo en el futuro. Es que yo, o sea, esto no es mi vida, yo no me siento llamado. No es tanto yo no me siento llamado, sino yo, ¿Qué hago aquí? ¿qué hago aquí? Ajá. ¿Qué hago aquí? Y entonces ya tuve el punto honor de hablar con mis padres. Híjole, me imagino Sí, que un gran reto. un gran reto, sí. Fue ¿Cómo fue? difícil. Pues fue difícil. Yo estuve durante semanas y semanas eh, pues preparando el momento. Así el discurso, Preparando, o ¿no? sea, Que verbalizando cómo... y aprendiéndome de memoria lo que iba a decir. Pero llegaba el momento y me sentía incapaz por la gran decepción que yo intuía que eso iba a suponer. ¿Se había mencionado algo que es en No, algún nada, momento? nada, 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 nada. nada, Solamente nada. Sí, sucedía sí, aquí sí, sí, y sí, aquí generando esos discursos. sí. Y entonces, Pues ya hablé con ellos, como siempre, por lo menos en mi casa, mi madre la dulce, la madre, y mi padre, pues un poco más... menos dulce. No menos dulce. Mi padre siempre fue un caballero y supo estar desde el primer minuto Ok. y supo hacer que su hijo, el pequeño que soy yo, no percibiera con mucha fuerza la decepción. O sea, Ok. ellos supieron leer muy bien la situación Ok. y lo que en mí podía generar una reacción eh, demasiado visceral por su parte, ¿no? Ok. O Que sea, se dejaran llevar. ¿Se entiende lo que quiero decir, sí, sí, sí. verdad? O sea, supieron Y entonces como... supieron estar. Y luego con el tiempo, yo creo que o sea,
mi padre ya no está, pero mi madre muy contentos, muy contentos. Al final, porque un padre lo que quiere para sus hijos es que sean felices. Y cuando te ven que estás bien, que te rodeas de gente buena, que tu vida la intentas entregar para hacer el bien. A veces lo haces mejor, otras veces quizás no aciertas tanto, pero al menos hay intento ser buena persona. Sí, claro. Y eso ven que te hace feliz. Sí. ¿Y cómo se prepara un hermano marianista? ¿Qué estudia? ¿Qué hace? Pues mira, pues tenemos un año inicial de prueba que se llama prenoviciado postulantado, un año en el que ya vas a vivir a una comunidad y ya pues entras dentro de la dinámica comunitaria, la dinámica de la oración, la liturgia de las horas, la Eucaristía diaria, etcétera, etcétera. Si después de eso quieres seguir y la comunidad te sigue aceptando, pues entonces ya vas al noviciado. Okay. 2 años. Prenoviciado, luego el noviciado. Noviciado 2 años. Y al final y en esos 2 años lo que estudiamos es carreras o estudios internos. Mucho de Biblia, de teología, pero también historia de la Compañía de María, los marianistas, el carisma, la pedagogía, bueno, pues un poco estudios, sobre todo estudios internos. Claro, para conocer a la familia religiosa. Claro, claro, por supuesto. Vamos a platicar un poco de justo la familia marianista. ¿Cuál es su carisma? Pues bueno, llevamos el nombre de María. En nuestro nombre, ¿no? Compañía de María, marianistas. Yo creo que eso es un sello muy importante. Es una manera de estar y de ser en el mundo, me parece, ¿no? Al estilo de María. María como una gran misionera, ¿sí? María que sin entender dijo sí y se fió, como alguien que se fía del Señor, como una mujer fiel hasta el final, al pie de la cruz, y como una mujer que está muy atenta a las necesidades que hay en el mundo. Las bodas de Caná, ¿no? Oye, sí, claro. Que no nivel vino, ¿no? Sí, claro. Es decir, que ni nivel en el entierro, ¿no? Mujer se dio que cuenta. confía, mujer que está atenta y mujer que es fiel hasta el final. Y todo eso de una manera muy sencilla, ¿no? Bueno, pues nosotros también intentamos en nuestra vida pues ser personas de fe, que confían, personas que están atentas a las necesidades del mundo y responder desde nuestra vida, desde nuestras estructuras, desde nuestra capacidad, y lógicamente personas que intentan ser fieles hasta el final, ¿no? Sea cual sea lo que la vida nos depare, ¿no? Y todo de manera, como digo, muy sencilla. ¿Y siempre en un ámbito educativo? ¿Ahí es donde se vive, se hace concreto este carisma? Sobre todo, pero no solo. Okay. Sobre todo, pero no solo. Pues tenemos la parte de las redes de colegios marianistas, pues por todo el mundo, y después tenemos la editorial, que también es una plataforma educativa importante. Pero además de eso también trabajamos en algunas parroquias y en algunos centros de educación no formal, con chicos de la calle en algunas zonas, alguna favela, en Brasil, en otros lugares, ¿no? También en barrios de mucha necesidad. Pero sobre todo las plataformas son plataformas educativas. Y lo que buscan, digo, en este vivir al estilo de María, ¿qué es lo que buscan? Ahora sí que transmitir a los alumnos, transmitir a los que forman parte de la parroquia, o sea, cómo transmiten ese carisma, ese vivir la sencillez de María, percibo yo. Sí, pues yo creo que lo acabas de decir, precisamente con mucha sencillez. ¿Podrías decir que esa es como una clave? Con la vida, sin grandes cosas, sin grandes discursos, sino con el ejemplo de la propia vida, ¿no? Con sus incoherencias y con sus a veces puntos negros, pero sí que sin pretender desde arriba enseñar a nadie nada, sino simplemente intentar ser lo más fiel, lo más coherente posible en nuestras vidas, con nuestro carisma y con la llamada, con la vocación que el Señor nos ha regalado, y a partir de ahí, pues que eso genere algún interrogante también en las personas con las que trabajamos, ¿no? Y que pueda generar ese encuentro, también que les ayude a agarrar ese sentido y tomar esa dirección. Bien, en el noviciado entonces conoces, profundizas en esa historia, sí. Después sistematizas un poquito, entiendes, haces ya los votos, castidad, pobreza y obediencia, solo por un año. Primero es por un año. ¿Vale? Primero por un año, y durante 5 o 6 años más o menos estás anualmente renovando los votos por un año. El compromiso es solo por un año. ¿Sí? Para cuando te planteas una profesión perpetua,
O sea, que esa ya es para 8 o 9 siempre. años Ok, dentro de de la comunidad. ok. Y en esos años de votos temporales, esos 5 o 6 años, nosotros lo primero que hacemos es ir a la universidad a estudiar una carrera civil. Ah, o sea, tienen una Sí, carrera sí. civil, ok. ¿Y tú ahí qué estudiaste? Ahora yo soy licenciado en historia. Ah, qué interesante. ¿Y por qué la Vengo de historia? los números, me pasé a las Sí, letras. sí, no, pero completamente. ¿Y por qué el cambio tan radical? Bueno, por la vocación y demás, Sí, pero ¿por qué historia? pues que me parece muy importante intentar entender quiénes somos y para eso está muy bien conocer de dónde venimos, Ok. de cuál es nuestra historia y la historia de nuestros idiomas, de nuestra cultura, de nuestra cocina, de nuestras ciudades, de nuestros pueblos. Y eso te da mucho sentido al quién eres, me parece. Y entonces, además de profundizar yo, me parece que como docente, intentar ayudar a las generaciones jóvenes a que descubran en su propia historia parte de su propia identidad, pues me parecía que era una labor bonita. Más bien, no vives, sino ejerces esa profesión una Ah, vez terminada esa carrera. sí, claro. Sí. O sea, terminas la carrera y normalmente ya te incorporas a uno de los colegios Ok. y allí ya te pones a trabajar, pues como todos los maestros del mundo, a pelearte en el sentido Sí, positivo y sí, sí, bonito claro, claro, claro. pues a encarar a 25 30 chavos, pues para que aprendan, para que sean mejores personas, para que tengan una disciplina, para que te vuelvas un poco referente para ellos. Fuiste entonces igual docente. Docente, Estuviste en el salón de clases, sí, delante de alumnos. muchos años. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo fue esa experiencia? Bonita, intensa, pero bonita. Uno aprende. Yo creo que lo que menos cuesta, o lo que a mí menos me costó, fue la técnica de cómo enseñar, Ok. cómo mantener una clase, cómo mantener la disciplina. Eso es técnica, más o Ujú, menos. ujú, ujú, ujú. Para mí lo más costoso, pero lo más bonito, es la implicación emocional. Es decir, Ok. tú no estás trabajando con un ordenador, con las cuentas en cualquiera de los bancos, ¿no? Ujú. Tú estás trabajando con personas, estás hablando a personas, estás mirando a personas que además, en mi caso, adolescentes, que están pasando por un momento difícil. Entonces tienes que ser especialmente sensible en cómo entras en ese terreno santo, ¿no? En esa tierra que es tierra sagrada, ¿no? Entonces hay que pensar bien y hay que tener mucho tacto en cómo pisas esa tierra sagrada que es la vida de cada una de las personas, ¿no? Por muy descentrado que un adolescente esté, su vida es tierra sagrada. Y entonces aprender a transitar y a no entrar como un pulpo en un garaje y Sí, claro. no, a intentar leer más allá de lo que él te está transmitiendo, eso sí que es, o sea, es pasar de ser un instructor a ser un educador, me parece. ¿Cómo entra un educador en esta tierra sagrada, que es cada alumno, cada vida del alumno? ¿O Pues cómo debería entrar? con mucho respeto, Ok. eh, sin hacer mucho ruido, con mucha sencillez como María. Dice, bueno, y con mucho agradecimiento si te deja entrar. Y a partir de ahí, con mucha humildad, decir, oye, yo estoy aquí para que si tú quieres, caminemos un poco juntos. Y veamos hasta dónde somos capaces de llegar. Si tú me aceptas, yo te acompaño. Wow. Wow. ¿Cuánto tiempo estuviste? Me voy a emocionar, ¿eh? Sí. No, es que no me emociono yo porque No. siento también esa emoción. ¿Cuánto tiempo viviste esa experiencia con tus alumnos? Ahora sí que tocando, pisando esa tierra Uh-huh. sagrada. Pues que serían como desde los 24, 25, pues a lo mejor hasta los 35. Fui descendiendo en Ok. horas de aula, Ok. porque desde muy jovencito entré ya en cargos directivos, Ok. cargos de gestión, y eso me hizo dedicar pues una parte de mi tiempo a la gestión y menos a entrar en tierra sagrada. Bueno, o entrar a tierra sagrada desde Perspectiva, otra efectivamente. perspectiva. Bueno, Quizá no tan directa, sí, pero igual tocando esa tierra sí. sagrada. Ok, entonces esa fue la experiencia en el salón de clases y tu experiencia en esta parte directiva. ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que más te llama la atención?
Pues mira, yo creo eh, yo creo que me incorporé a las direcciones de los colegios en que he dirigido sin buscarlo, Ujú. y me tuve que de alguna manera enamorar y ver las posibilidades que los cargos directivos tienen también como misión, ¿no? O sea, si tú en O algún sea, momento yo como decías, quiero estaba estar al mejor en principio el como, salón. sí, mucho más, Sí. porque humanamente o sea, nosotros estamos hechos para el contacto, para la relación, como decía antes, para la pelea, en el sentido Ujú. Sí, positivo, sí, ¿no? sí, 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 sí. Y de repente, pues los presupuestos, los contratos, las desvinculaciones de personas, Oh, sí, qué claro. horror, el proveedor que viene, la familia que viene a quejarse de tal, pues eso fue, pues bueno, y entonces uno aprende a que eso también es misión y que también hay muchas maneras de gestionar y hay muchos criterios a la hora de tomar decisiones. Y se pueden tomar decisiones por estos criterios o por otros. Se puede tratar las dificultades y los problemas que tienen en un colegio de una manera o de otra. Y eso también marca diferencia. Bueno, y además justo dices, te tocó en diferentes colegios. Sí, No digo, tanto la parte docente ante aula y también la sí, directiva. sí. ¿Y cómo ves justo? Digo, ahí creo que se ve todavía más materializado las diferencias, ¿no? No solamente en las personas, sino en las zonas. Sí. Híjole, es una gran labor del educador hacer Ujú. esas adaptaciones. Sí. ¿Tú cómo viviste ese conocer, adaptar, ver, Bueno, cambiar de estar en el sí, salón, de estar a toda esta parte directiva que no es fácil? sí. Pues como te decía antes, yo creo que con mucha humildad y muy desde la disponibilidad también mariana, ¿no? Decir, mira, yo no sé, pero tú sabrás, Señor. Yo estoy aquí pues para hacer tu voluntad. Y si humildemente tú crees que yo tengo la capacidad para poder llevar a cabo esta misión, pues tú sabrás, porque yo desde luego no me veo muy capaz. Hay algunas cosas que me ha tocado hacer que digo, madre mía, yo en mi vida hubiera pensado. ¿Cuál fue así la más difícil que tú Pero, digas? pues mira, ser vicepresidente de SM no es nada fácil. Ok, a ver, platícanos. No es nada sencillo, ¿no? Ser director, no, pues tampoco, ¿no? No, incluso en el salón de clase, ¿eh? No, bueno, Pues hay tiene. algunos grupos que han sido muy Claro, complicados. Decir, mira, Señor, completamente. tú sabrás, yo voy a hacer lo que pueda y voy a pelear y voy a trabajar todo lo que pueda, pero tú sabrás Tu lo que grupo más haces. complicado, alguna situación más complicada que hayas Eh, vivido, sin revelar nombres. no, 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 no. ¿No? Siempre yo creo que los chavos, como dicen aquí, los jóvenes, saben leer perfectamente cuando el profesor, el tutor, el educador, está ahí para sacar de ellos lo mejor. Son mucho menos tontos de lo que a Lo priori perciben, puedan ¿no? Se parecer. dan cuenta. Efectivamente. O sea, y yo creo que eso genera en el fondo un, un respeto mutuo y en el fondo, aunque yo te pelee todos los días y aunque esté tensando la cuerda, Ujú. en el fondo yo sé que yo te necesito Claro. para que me guíes en esta época de mi vida. Claro, ahí es donde, digamos, propiamente está la autoridad ganada, ¿no? Sí, ahí es donde está el educador que tiene que saber leer más allá de lo que a priori Sí, lo que está o a simple vista, explícitamente ¿no? lo que está a simple vista, ¿no? Es decir, ¿qué me está queriendo decir este chico o esta chica con esta actitud, con estas respuestas, Sí, claro, porque con eso estas es. notas, con Claro. estos resultados? ¿Qué me está queriendo decir? Claro, porque eso es reflejo de algo que está viviendo interiormente. Efectivamente. Que está viviendo con la familia, que está viviendo con los amigos, Sí. ¿no? Saberlo detectar para Sí. poderle ayudar. Sí, Pero con ese respeto, no decirle, aquí estoy. sí. Sin ser invasivo, sin ser tal. Bien, entonces, para la parte está del salón de clases, la parte está directiva. Y luego, pues digo, ahí estamos hablando de escuelas. Luego, en SM directamente. Sí, y luego de las escuelas, no, antes de llegar a Antes SM, ahí, ok, me salté. el provincial Ah, llama por teléfono, Lander, yo quiero hablar contigo. Dice, pues mira, es que va a cambiar el equipo provincial y necesitamos un administrador provincial. ok, Con lo cual, eso ya supone salir del entorno colegial claro. y ya dedicarme exclusivamente a gestionar la economía de los hermanos en España. Claro, o sea, es dejar toda esa parte de la Toda esa escuela parte, para ver ya más la parte interna, la parte de la congregación y además los en números, la parte de los números. la economía. Con lo cual, todavía más difícil, ¿no? Sí, no, claro, porque si ¿Cómo estás ser diciendo... misionero entre cuentas corrientes peleándote con cualquiera de los bancos? Pues bueno. ¿Y cómo se es misionero pues ahí? creo que se aprende, no sé muy bien, porque Ok. yo digo, Señor, dame luz
porque es verdad que a veces, pues cuando vienes de la guitarra, de hablar de Jesús, de ir de ejercicios o retiros con los chicos, de dar clase, Campamento, estar con pues a ellos. meterte en un despacho y bueno, pues es otra, vuelvo a la disponibilidad. Pues tú sabrás, Señor, pues yo sí, a lo que venga, con la mejor de las caras, poniendo todas mis capacidades al servicio. Y cuando ya llevaba un par de años siendo administrador provincial, pues entonces es cuando llega la llamada de SM. Iba a cambiar la presidencia, primero cambió José Manuel Cidad, que es el actual presidente, y después entré yo. Me causa mucha curiosidad la parte de los números, la parte administrativa. ¿Qué fue lo más difícil? Así lo más difícil. Antes de irnos ahí ya propiamente SM, que también quiero saber mucho. Sí, para mí lo más difícil de la gestión está en gestionar a los hermanos. ¿Por qué digo esto? Porque ellos, siendo santos, no tienen en general la formación o la sensibilidad económica. Entonces, cualquier decisión mínimamente, no digo empresarial, pero fría desde los números, les hacen temblar. Sí, claro. No, pero Lander, es que nosotros, es que ya, pero una cosa es que nuestra misión y otra cosa es que los números tienen que dar, que los proyectos tienen que ser sostenibles y que a veces hay que tomar decisiones objetivas, frías, y eso no está reñido ni con el Evangelio, ni con Jesús de Nazaret, ni con nada. Pero a veces te encuentras con un entorno que esa frialdad del dato, del número, pues les genera un poquito de inseguridad, porque parece que el mundo de la empresa es como el otro, ¿no? El ogro, el que, ¿no? El enemigo. El mundo de la empresa se puede evangelizar en el mundo de la empresa y se puede vivir la empresa desde muchas maneras distintas, ¿no? Y ahí tenemos que estar, y ahí estamos, intentamos estar. ¿Hay algún lugar en el que no se tenga que estar? Eso digo yo. No, digo pienso yo, ¿no? En la parte de la empresa, en la parte de la escuela, en la parte directiva, en los exceles de los números, en la parte política. Claro pero eso se enseña en la escuela. Claro. O sea, por eso justo la escuela católica no es entonces nada que más. Nosotros lo que tenemos, adelante. Lo que tenemos que hacer es reconocer los dones y educar para que esos dones se pongan al servicio de la sociedad. Y algunos tendrán una buena oratoria, algunos sabrán de números, otros tendrán una capacidad de relación fantástica. Y entonces lo bueno es que todos esos alumnos que pasan por nuestras escuelas sepan que esos dones que han recibido de manera gratuita del Señor y que han ido trabajando y formando y cultivando, los tienen que poner al servicio de la sociedad en cualquiera de los campos. Sí, claro. Bueno, y tienen que prepararlo, ¿no? Trabajarlo, sacarle lo mejor provecho y ponerlo al servicio. Claro. ¿Podríamos decir que esa es como una de las grandes misiones de la escuela católica? Yo creo que sí. ¿No? O sea, descubrir, ver, potencializar, darle esperanza a estos jóvenes y lanzarlos a servir. Sí. Sí, yo diría que ¿qué mensaje puede o debería recibir un alumno de cualquier escuela católica? Pues primero es ese primer mensaje de ser muy consciente de que el Señor te ha hecho a su imagen, de que te quiere como eres, de que eres un tesoro para el mundo, que has recibido muchos dones y que esos dones los tienes que utilizar para intentar que el mundo sea un lugar un poquito mejor. Tenemos todos esa responsabilidad. Tenemos todos esa responsabilidad. Y creo que es un mensaje súper necesario en la sociedad de hoy. Súper necesario. Súper necesario en un momento en el que eres blanco o negro, en el que todo es polaridad, en el que pues hay que decir no. Nosotros creemos en los matices. Nosotros creemos en la diversidad como algo bueno. Porque cada uno somos distintos y tenemos nuestros dones y nuestras capacidades, y eso ha sido soñado, querido y potenciado por el Señor. Sí, claro. Y todos esos matices hacen que el mundo sea tan rico. Claro. Entonces, no estoy llamado a ser blanco o negro, estoy llamado a ser yo, con todos mis matices, con todos mis colores, con toda mi finura de matiz, de diferenciación, de diversidad para con los demás, ¿no? Entonces, yo creo que es un mensaje que hoy en día necesitamos escuchar.
La diversidad no es mala, no todo el mundo está llamado a ser perfecto. Sí, claro. Alguien está llamado a ser No, perfecto. qué horror, qué aburrimiento. Sí, claro, No. imagínate. Entonces es justo descubrir todos esos matices, potencializarlos, sacar lo mejor de sí. Sí, descubrirlos y valorarlos. Valorarlos. Sí, claro, porque... Para después pedir que todo eso esté, como decíamos antes, al servicio de la transformación de la sociedad. ¿Qué mundo tan diferente sería? Sí. Si viéramos, valoráramos, descubriéramos, potencializáramos todos esos matices. Efectivamente. Y entonces llegas a SM. Y pues regresamos, ¿no? Ya habías avanzado un poco, regresé, retrocedí. Llegas a SM como, bueno, en la no, en la vicepresidenta. A la vicepresidenta. Sí. Desde el principio. Sí, sí, sí. Y nos comentabas hace ratito que fácil no es. No, no es fácil. No es fácil. Digo, es siempre se acompañar, pero tendrá sus matices sí. de dificultad. Bueno, claro, y hay una parte objetiva que son los resultados, que son los proyectos, que son las inversiones, que es la gestión de personas. Bueno, pues que eso hay que hacerlo y hay que llevarlo adelante. Y luego está, yo creo que la tensión de no olvides quién eres y para qué estás. Okay. Creo que sí, querida SM, no olvides quién eres. Claro, o sea, ese es hacia SM. Hacia SM. ¿Quién es internamente? SM? ¿Quién es SM? Dices, pues no olvides quién eres. Pues ¿Quién es? Recuerda a aquellos hermanos que en los veranos, con todo su cariño, soñando en los alumnos, hacían con todo su cariño y su conocimiento los mejores materiales para que esos alumnos fueran personas dignas. O sea, no olvides de dónde vienes. No olvides de dónde vienes. Y entonces eso lleva gran parte de nuestro trabajo, ¿eh? Claro. Internamente, claro, hay muchísima persona que no tiene todo este recorrido histórico o lo que sea, ¿no? Y hay que mantener la cultura, recordar la historia constantemente para decir, no, las formas, el modelo de empresa, el cómo se toman las decisiones, todo eso imprime carácter. Claro. Y hay que estar atentos porque enseguida nos podemos despistar. Sí, claro, entre tanta cosa y entre... Nos podemos despistar. Sí, claro, por completo podemos ir agarrando otro rumbo. Sí. Y nuestro rumbo es muy claro. Sí. Muy claro. Sí. Ok, y a partir de ahí entonces me gustaría pues continuar esta plática sobre cuál es esa visión estratégica que tiene SM para la escuela católica. Digo, te toca visitar muchos lugares, ¿no? Ver muchas realidades. ¿Qué visión tiene SM sobre la escuela católica? Pues mira, yo creo que a lo largo de este podcast ya ha ido saliendo, ¿no? Yo no creo que haya grandes mensajes rompedores. Yo decía, una vez más vuelvo al recuerda quién eres y recuerda para qué estás. Porque recuerda que cada chavo necesita escuchar que es hijo de Dios, querido, soñado y creado por Él. Y que a pesar de que a veces las vidas son difíciles, a pesar de que en algunos casos, por desgracia, las vidas de los chicos son muy difíciles, necesitan escuchar que son hijos de Dios y que son sus preferidos, sus queridos, sus soñados y su todo, ¿no? Y nosotros, como SM, tenemos que estar ahí al ladito de ese mensaje, porque ese es el objetivo. No tanto, no solo que tengan un buen nivel de inglés o que sepan hacer ecuaciones de no sé cuánto grado, sino que sientan lo que decíamos antes, ¿no? Que sus matices han sido soñados, han sido creados y que tienen una responsabilidad de intentar transformar el mundo desde lo que cada uno es. Y me parece que esa es la función que nosotros tenemos. Los medios, los recursos serán los que sean, para intentar que este mensaje no se pierda. Y esto, digo, ya lo hemos platicado, pero remarcando, no en el material de religión, sino en lo que hacemos de manera cotidiana, sea literatura, sea lo que sea, sí. Hasta en la forma en la que nos dirigimos internamente. Claro, efectivamente, yo creo que en el trasfondo de todo lo que hacemos, de todo lo que producimos, de todos los recursos que sacamos, de todo lo que gestionamos, tiene que haber una visión positiva y esperanzadora del mundo. Y eso me parece muy importante. Con mucho matiz de color. Okay. No sé si me encanta el rosa o el morado o el rojo o el amarillo. Pero el mundo no es gris. Sí, claro. El mundo tiene mucho color. Y nosotros yo creo que tenemos una responsabilidad para con ese color
para decir al mundo que merece la pena que el mundo siga y que siga siendo tan rico como lo es en la actualidad, ¿no? Y ya para cerrar, mi querido Lander. No, yo encantado y mira, por mí seguimos más. ¿Qué le dices a la Escuela Católica de México? Digo, ahora sí que has estado viniendo con frecuencia, Sí. has participado en diferentes eventos. Cuando nos visitas, me consta que no solamente nos visitas, sino vas a escuela, estás ahí, escuchas a maestros, a directores, ves cómo se desarrollan los alumnos. ¿Qué le dices a la Escuela de México, Escuela Católica de México, hoy 2025? Pues le diría, creo que varias cosas. Después seguro que se termina el podcast y todavía se me ocurren más cosas, pero así a bote pronto, sin pensarlo demasiado. No hay un podcast 2, ¿no? No lo tengo que decir Porque todo ahora, ¿no? no. Es más, puede haber un podcast 2 y 3. No. Y así hacemos cada visita un podcast. Sí. Ya está. Bueno, ya. Pues lo primero que diría es gracias. Gracias por el día a día. Por abrir todos los días vuestra puerta. Y voy a intentar otra vez no emocionarme. Gracias por creer que merece la pena embarrarse. Por creer que estos chicos, estos chavos, merecen la pena. Y que Jesús de Nazaret hoy en día puede ser muy luz para muchas vidas. Lo primero que diría es gracias. Lo segundo que diría es que cuenten también con nosotros, que estamos en lo mismo, desde otra posición, pero que estamos en la misma aventura, de generar luz, de generar color, de generar esperanza, de hacer que la vida sea un poquito mejor. De contar con las personas, de mirar con cariño, de escuchar a todo el mundo, de acoger con los brazos abiertos, de estar hasta el final, al pie de la cruz, porque no siempre la vida es fácil, pero de fiarnos y de ser personas de fe y de mucha misericordia y poco juicio, de que nosotros también estamos en esto. A veces lo hacemos mejor y seguro que a veces lo hacemos no tan bien, pero también estamos en esto, con lo cual, querida Escuela Católica de México, cuenten también con nosotros, ¿no? Igual que nosotros contamos con ustedes, ¿no? Porque son nuestros brazos ejecutores, porque son nuestros ojos, porque son nuestra correa de transmisión de lo que está ocurriendo en la escuela y les necesitamos para que el Evangelio siga vivo, ¿no? Y mucho ánimo, a pesar, como decimos, ¿no?, de que no siempre la labor es fácil, no siempre el entorno ayuda, no siempre la legislación, no siempre la natalidad, o sea, hay 1000 dificultades, así que mucho ánimo y sobre todo muchas gracias por seguir creyendo. Muchísimas gracias. Muy bien. No, de verdad, muchas gracias Placer. a ti por compartir. Placer. Así que pues, queridos amigos, esto es Escuela Católica, el podcast. Lander nos acaba de acompañar y transmitir un gran saludo, un gran mensaje que nos va a llevar, yo creo que bastante tiempo para reflexionar. Y pues bueno, nos vemos en nuestro siguiente episodio y por supuesto no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias.